Domingo, 3:17 de la madrugada. Llevaba 2 horas despierto sin poder dormir, dando vueltas como un gilipollas en la cama. El ventilador hacía un ruido que me ponía de los nervios, y la almohada estaba empapada. Me levanté para beber agua y, por costumbre, miré por la ventana del salón. Y ahí estaba. El coche de Irene. Pero no fue el coche lo que me hizo fruncir el ceño. Fue como aparcó. A ver, puede parecer una tontería, ¿vale? Pero Irene siempre aparca de culo. Le tiene manía a las maniobras y prefiere entrar directamente cuando sale por la mañana. Ese día, el coche estaba metido de frente. Mal aparcado. Torcido. Con la rueda casi tocando la acera. Eso no era suyo. Me quedé quieto, mirando fijamente el coche como si fuera una escena de crimen. Bajé la persiana despacio y me senté en el sofá. No encendí la luz. Escuché cómo metía la llave con cuidado, cómo abría la puerta sin hacer ruido, y cómo se quitaba los zapatos en la entrada. La oí suspirar, como aliviada, y caminar hacia el baño. No dije nada. Cuando volvió, se asomó al salón y me vio ahí sentado. ¿No podías dormir?, preguntó, intentando sonar casual, como si no acabara de volver a casa a las 3:20 de la mañana un maldito domingo. No mucho. ¿Y tú?, dije sin mirarla. Fuimos a tomar unas copas después de la cena. Al final se alargó más de la cuenta. Asentí. No dije nada más. Pero por dentro, algo se había encendido. Algo que ya no se iba a apagar. Lo raro no empezó esa noche, para ser sincero. Empezó unas semanas antes, pero lo había dejado pasar. A veces las cosas cambian y uno no tiene por qué pensar lo peor. Pero cuando empiezas a juntar detalles, todo empieza a tener otro color. La semana anterior, por ejemplo, llegó con un moratón en la clavícula. Lo vi cuando se cambió la camiseta en el dormitorio. Le pregunté y me soltó que se había dado con la puerta del armario de los vestuarios del gimnasio. A mí no me pareció un golpe, me pareció un chupetón camuflado. Pero no dije nada. Me dije, no seas paranoico, Sergio. Ahora, con el coche mal aparcado, esa voz en mi cabeza se cayó. 2 días después, el martes, tuve que salir del curro antes de tiempo por un tema con la caldera del piso. Llamé a Irene para ver si podía estar ella, pero no me contestó. Pensé que estaría liada en la clínica. Así que fui yo. Al llegar, el técnico ya estaba esperando abajo. Subimos, arregló lo suyo, y cuando se fue, me di cuenta de que Irene había dejado su tablet en el sofá. Encendida. No soy de revisar cosas, te lo juro. No soy ese tipo de tío. Pero la pantalla mostraba una página con rutas de Google Maps. Una dirección en Sagunto. Un hotel. Con fecha del sábado anterior. Me quedé mirando la pantalla como un imbécil. No le hice captura, no me mandé nada. Simplemente apagué la tablet y la dejé donde estaba. Porque lo que me mataba no era el hotel. Era que sabía perfectamente que ese sábado ella me había dicho que se iba a cenar con las chicas por el centro de Valencia. Y Sagunto no está en el centro. Está a casi 40 minutos. No le dije nada ese día. Ni esa noche. Pero algo en mí se endureció. Y no era solo desconfianza, era una certeza asquerosa que se fue cocinando en silencio. El viernes siguiente, Irene se fue a trabajar como siempre. Beso en la mejilla, el que tengas buen día, y su perfume quedándose en el aire. Esa mañana llamé a mi jefe y le pedí el día libre. Le dije que tenía un tema personal. No me puso pegas. A las 9:30 salí de casa. No fui al trabajo. Fui al hotel de Sagunto. No llevaba pruebas, no llevaba excusas, no llevaba plan.
Llevaba solo una cara de cabreo frío y una voz que temblaba por dentro. En la recepción pedí hablar con el gerente. Le dije que quería saber si una mujer, di el nombre de Irene, se había alojado ahí en los últimos días. Me miró raro. Le dije que era mi esposa. No me quiso decir nada al principio, pero cuando le mostré una foto, se quedó en silencio un segundo de más. No negó haberla visto. Me dijo que no podía darme información. ¿Qué política del hotel, qué privacidad, que lo siento mucho, señor? Me fui. Pero no me hizo falta que me diera nombres. Esa pausa de mierda que hizo cuando vio la foto ya me había destrozado lo que quedaba de mi tranquilidad. Volví a casa y me senté en el salón. No hice nada. No hablé. No comí. No lloré. Lo único que hice fue escribir una lista de las cosas que iba a observar durante los próximos días. Me prometí no enfrentarla todavía. Quería entender. Necesitaba saber hasta qué punto había llegado. Y si todo esto estaba solo en mi cabeza, o si, como me temía, Irene ya no era Irene. O al menos, no la mía. Esa noche no cenamos juntos. Ella llegó a casa a las 9:30, con una bolsa de supermercado y un me he entretenido en el Mercadona, estaba hasta arriba. Yo estaba en el salón viendo las noticias sin volumen y me limité a asentir. Me preguntó si ya había comido y le dije que sí, que me había hecho un bocata. Sonrió, como si no pasara nada, y se fue directa a la cocina. Lo que me llamó la atención fue que abrió una botella de vino, una que habíamos comprado para una ocasión especial, y se sirvió una copa. Irene no bebía sola. Se bebió esa copa entera en la cocina, en silencio, de pie junto a la encimera, y luego se fue directa al baño. Estuve a punto de preguntarle por qué se le notaba tan nerviosa, pero me contuve. A esas alturas ya no buscaba respuestas, buscaba confirmaciones. Estaba todo tan claro que lo único que quería era verla tropezar en su propio juego, que se hundiera sola sin yo tener que empujarla. Al día siguiente, sábado, ella dijo que iba a casa de su prima en Paterna para ayudarle con unas cosas del piso. No le pregunté mucho, solo le dije que me avisara si llegaba tarde porque quería ver una película tranquilo sin preocuparme. Me dijo que no, que estaría de vuelta antes de la cena. Salió de casa a las 11 de la mañana y yo me quedé solo. No esperé ni 5 minutos para salir tras ella. No cogí el coche, porque conocía sus rutinas y sabía que, si la seguía con disimulo, podía ir un tramo a pie y luego tomar un taxi sin levantar sospechas. Esperé 2 calles más abajo y la vi aparecer con su bolso y gafas de sol. Caminaba deprisa, como si tuviera prisa por desaparecer. La seguí desde una distancia segura. En la esquina de Avenida del Cid pidió un Uber. No a Paterna. Lo vi en la pantalla cuando el coche llegó y el conductor confirmó el nombre, Sagunto. Lo dijo claro. La rabia me quemaba en el pecho, pero no podía perder la calma. No era el momento. Tomé otro Uber 5 minutos después. Al llegar, lo primero que hice fue ubicar el hotel. No era difícil. Era el mismo de la búsqueda en la tablet, ese nombre no se me iba a olvidar. No entré. Me quedé a 100 metros, esperando, observando. A las 12:28, la vi salir del coche. Iba con otra ropa. En casa había salido en vaqueros y chaqueta de punto. Allí bajó con vestido corto, medias y tacones. Había cambiado en el coche. Sonreía. Caminaba segura. Y no miraba hacia atrás. Entró al hotel. No supe si esperar o marcharme, pero me quedé. Me tragué 2 cafés en el bar de enfrente mientras revisaba mentalmente cada momento de los últimos 3 meses buscando señales. A las 2 de la tarde, un coche aparcó frente al hotel. Un tipo joven, no más de 35, bien vestido, bajó del coche,
con una mochila. Entró sin prisa. 10 minutos después, se cerró la cortina de la habitación del segundo piso. Lo vi desde el ángulo del bar. Fue como un disparo sin ruido. Esperé hasta las 6. No tenía plan, pero tampoco podía irme. No podía fingir normalidad después de ver eso. A las 6:30, ella salió. Sola. Con la misma ropa con la que había entrado. Caminó tranquila hasta una bocacalle y volvió a cambiarse. Se puso los vaqueros y la chaqueta encima. Cuando se dio la vuelta y pasó frente a mí, no me reconoció. Ni me miró. Yo llevaba gorra, gafas y un abrigo viejo que tenía en el coche, por si acaso. Pasó a 1 metro y no parpadeó. Tomó un Uber de vuelta a casa. Volví a casa 1 hora después. Ella ya estaba allí, calentando algo en el microondas, con el pelo mojado. Se había duchado. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada. Me preguntó qué había hecho todo el día, y le dije que me había quedado en casa viendo partidos viejos de fútbol. Dijo que qué aburrido, y se rió. Me senté en el sofá y puse otra vez las noticias sin sonido, mientras ella comía en silencio. La observé. Masticaba lento, como si estuviera cansada. O culpable. Pero no dijo nada. Esa noche no dormimos juntos. Ella dijo que le dolía la cabeza. Se fue al otro cuarto. Y yo, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. No porque me sintiera en paz, sino porque el cuerpo, al final, se cansa de sufrir. A la mañana siguiente, domingo, volví a Sagunto. No tenía claro por qué. Quizá para ver si él seguía ahí. Quizá para ver si ella había mentido en algo más. Pero cuando llegué, él salía del hotel. Solo. Subió a su coche y se fue. Me crucé con él al pasar y vi su cara. No parecía ni contento ni culpable. Solo normal. Como si lo que había hecho el día anterior fuera parte de una rutina. Lo seguí con el coche durante unos minutos. Entró a un edificio en Valencia que reconocí. Un bloque de pisos modernos cerca del puerto. Me apunté la dirección. Esa noche no dije nada. Ni el lunes. Ni el martes. Pero ya no era el mismo. Y ella lo notó. Me preguntó varias veces si me pasaba algo, si estaba estresado, si necesitaba hablar. Le dije que no. Que todo estaba bien. Que solo tenía mucho trabajo. La rutina continuó, pero el ambiente se había congelado. Yo ya sabía la verdad. Lo único que quedaba era decidir qué iba a hacer con ella. Una parte de mí quería arrasar con todo. Decirle lo que vi, gritarle en la cara, destrozarle su mentira como ella destrozó nuestra vida. Pero otra parte quería hacer algo peor. Quería que supiera que sabía. Quería que sintiera la presión. Que mirara por encima del hombro. Que sospechara cada gesto, cada mirada, cada silencio mío. Quería que se sintiera tan insegura como yo me había sentido durante semanas. Así que empecé a actuar. Volví a ser el marido perfecto. Detalles, flores, cenas. Volví a mirar su teléfono cuando se dormía, pero no por control, sino para ver si decía algo. No escribió nada comprometedora. Todo era limpio. O sabía ocultarlo bien. Un día me preguntó si quería irnos de escapada el fin de semana. Le dije que sí. No porque quisiera estar con ella, sino porque tenía un plan. Uno que llevaba escribiendo en mi cabeza desde aquella noche del coche mal aparcado. Ese fin de semana todo cambiaría. Pero todavía faltaban piezas por colocar. No tenía prisa. Quería que todo encajara. Que no pudiera escapar de la realidad que se había empeñado en ocultarme. Y lo más irónico de todo es que, mientras ella se esforzaba por mantener su doble vida, yo ya había empezado la mía.
Una donde su papel estaba a punto de terminar. Y lo sabía. Porque el lunes siguiente, ella olvidó cerrar la sesión de su correo en el portátil familiar. Y ahí estaba todo. Absolutamente todo. No fue una escena de película ni un hallazgo accidental lleno de misterio, fue algo mucho más simple, más feo, más directo. Ella se había ido a trabajar temprano y yo me quedé en casa porque tenía turno de tarde. En la mesa del comedor estaba su portátil abierto, encendido, y el correo en pantalla. Irene nunca dejaba el ordenador encendido porque decía que le daba miedo que las niñas tocaran algo y se borrara algún archivo de la clínica, pero ese día lo dejó. No lo busqué, no lo forcé, simplemente estaba ahí, delante de mí, con la bandeja de entrada abierta y un correo seleccionado. No soy un santo, pero tampoco soy tonto. Lo miré. El asunto decía lo de este fin de semana. Era un correo reciente, del día anterior. Lo abrí. El texto era corto, casi frío, el viernes puedo a partir de las 6. Te reservo en el mismo sitio. No hace falta que lleves nada. Quiero verte. Firmado con una inicial, solo una D. En el hilo había varios mensajes anteriores, la mayoría borrados, pero algunos quedaban en la bandeja de salida. Ninguno decía algo explícito, pero el tono lo decía todo. Era confianza, cercanía, esa manera de escribir que uno solo tiene cuando conoce a la otra persona de verdad. Ella lo trataba con naturalidad, como si fuera parte de su rutina. No eran palabras románticas, eran de pareja establecida. Comentarios sobre comidas, sobre su ropa, sobre cosas domésticas. Y el detalle que me heló fue una frase suya, en un correo de hacía 2 semanas, me gusta cómo huele tu casa. La frase no decía mucho, pero implicaba todo. Sabía perfectamente que eso no lo había escrito por casualidad. En ese momento, más que rabia, sentí una claridad nueva, una especie de control. Cerré el portátil, me lavé la cara y salí a fumar al balcón. No tengo costumbre de fumar, pero necesitaba hacer algo con las manos. Ese día en el trabajo apenas hablé con nadie. Me pasé toda la tarde imaginando cómo enfrentarla. Tenía que hacerlo con precisión, sin dramatismos, sin gritar, sin dar espacio a que se hiciera la víctima. Lo que más me dolía no era que me hubiera engañado, sino la manera en que lo hacía, tan metódica, tan organizada, como si llevara una doble vida que se había vuelto su rutina. Al volver a casa la encontré preparando la cena. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que había sido tranquilo. Ella comentó que estaba muerta de cansancio y que el viernes no le apetecía salir porque había tenido una semana muy larga. Podríamos pedir comida y quedarnos en casa, me dijo mientras removía una sartén. Yo asentí y fingí que todo estaba normal. Lo que ella no sabía es que ya había revisado la carpeta de borradores y había hecho capturas de pantalla. Las tenía guardadas en mi correo, enviadas desde su propio portátil. No me hacía falta más prueba. Lo que me interesaba era verla mentir en directo. El viernes llegó y me hice el tonto. Le dije que iba a quedar con un amigo del trabajo para tomar una cerveza. Ella fingió sorpresa y me dijo que justo esa tarde le habían cambiado el turno en la clínica, que tendría que quedarse un rato más porque faltaba una compañera. La escuché sin interrumpirla. No le pregunté nada más. Le di un beso en la mejilla, cogí las llaves y salí. No fui con ningún amigo. Fui al hotel. Aparqué en el mismo bar de la otra vez y esperé. A las 6:05 llegó ella. Llevaba un vestido diferente, y esa vez no disimuló. Entró caminando rápido, mirando el móvil. 5 minutos después, él apareció. El mismo tipo del otro día. Entró sin mirar alrededor, seguro de sí mismo. Los dos subieron. Esperé 1 hora. Luego 2. A las 8,
Pedí un café y subí las escaleras fingiendo que buscaba una sala de reuniones. El ascensor estaba ocupado. Al pasar por el pasillo, escuché risas. No eran imaginaciones, no eran suposiciones, eran ellos. No entré, no golpeé la puerta, no hice ningún escándalo. Bajé, pagué el café y me fui a casa. No quería verla todavía. No quería ensuciar el momento con impulsos. Quería hacerlo bien, que doliera, que no tuviera escapatoria. Esa noche, cuando volvió, me abrazó por detrás mientras yo estaba sentado en el sofá. Me dijo al oído que la cena había sido larga, que estaban agotadas en la clínica y que se moría de sueño. Me di la vuelta y la miré a los ojos. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, que solo estaba cansada. Noté el perfume distinto, más fuerte, más dulce, uno que no tenía en casa. Le pregunté qué perfume era y respondió que uno que había comprado una compañera, que se lo había prestado para probarlo. La miré fijo y sonrió. Esa sonrisa me confirmó todo. Me acosté esa noche sabiendo que el día siguiente sería distinto. El sábado por la mañana le dije que había pensado en hacer una barbacoa el domingo e invitar a algunos amigos. Le encantó la idea. Me preguntó si quería que trajera algo y le dije que no, que yo me encargaría. Lo que ella no sabía era que también invitaría a Sudé a través de un pequeño truco. Tenía su correo, lo suficiente como para enviarle un mensaje fingiendo ser ella. El mensaje era simple: cambio de planes, te espero el domingo a las 2, aquí mismo, sin reservas, sorpresa. Lo envié desde su cuenta, antes de que despertara. Luego la cerré y la dejé como si nada hubiera pasado. Ella no lo notó. El domingo, mientras preparaba la parrilla, yo estaba tranquilo. Más que nunca. Ella se arreglaba en el baño y yo ponía la mesa en la terraza. A la 1:50 sonó el timbre. Irene me gritó desde el baño que abriera, que seguro era Miguel o Ana. Fui a abrir. Y ahí estaba él. El tipo del hotel. De cerca parecía más joven, con barba recién recortada y una camisa planchada. Se quedó quieto cuando me vio, y en sus ojos vi la confusión inmediata. No entendía qué hacía yo allí. Me miró sin hablar, y yo tampoco dije nada al principio. Luego abrí más la puerta y le dije con voz normal: pasa, te estábamos esperando. No se movió. Se quedó quieto, incómodo. Dije su nombre completo, el que había visto en los correos, y eso lo hizo reaccionar. Dio un paso atrás y preguntó quién era yo. Le contesté: el marido de Irene. En ese momento ella salió del baño, con el pelo aún húmedo, y cuando lo vio en la puerta se le cayó la toalla de las manos. Fue una escena que se grabó en mi cabeza con una claridad absoluta. Nadie gritó. Nadie hizo un gesto brusco. Solo silencio. Ella miró al tipo, luego me miró a mí, y supo que se había terminado. Él no esperó a que hablara. Dijo que no sabía nada, que pensaba que ella estaba separada, que si lo hubiera sabido no se habría metido en esto. Yo lo escuché sin interrumpir. Ella intentó hablar, pero no la dejé. Le dije que cerrara la boca, que no quería ni una palabra. Me giré hacia él y le dije que se fuera, que no me interesaba su versión. Se fue sin discutir. Cerré la puerta. Irene se quedó inmóvil en el pasillo, con la cara pálida, y lo único que atinó a decir fue: no es lo que parece. Me reí. Fue la primera vez que me reí en semanas. Le dije que no hacía falta que dijera nada, que ya sabía lo que era, que lo había visto, que lo había leído y que no me debía explicaciones, solo silencio. Ella intentó acercarse, pero levanté la mano y le pedí que no me tocara. Le dije que no quería verla, que cogiera sus cosas y se fuera a dormir al sofá. Esa noche no dormimos. Ella lloró en silencio en el salón,
y yo me quedé en la cama con los ojos abiertos. No sentía pena, ni rabia, ni alivio. Solo vacío. Al amanecer se metió en la habitación y me dijo que quería hablar. Le respondí que esperara a la tarde, que aún no estaba preparado. Se fue sin replicar. Cuando me levanté, ella estaba vestida y con una maleta a medio hacer. Dijo que se iría a casa de su hermana unos días. Le respondí que hiciera lo que quisiera, que ya había hecho bastante por ahora. No discutió. Se fue sin mirar atrás. Me quedé solo, en silencio, con la casa oliendo a perfume barato y a mentira. Sabía que la confrontación real aún no había terminado, pero esa primera derrota, verla acorralada y sin palabras, fue suficiente para darme la calma que no tenía desde hacía semanas. Era el principio del final, y por fin, lo controlaba yo. El lunes por la mañana no fue como cualquier otro. Me desperté solo, y aunque esa imagen ya se estaba volviendo normal, el silencio de la casa tenía otro peso, más denso, como si el aire estuviera hecho de cosas que no se habían dicho. Irene se había ido la noche anterior a casa de su hermana y no dejó nota ni mensaje. Solo dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero lo que yo necesitaba ya no era pensar, sino actuar. Me levanté, desayuné tranquilo y empecé a planear, no una venganza ciega ni algo impulsivo, sino algo que la hiciera enfrentarse a su propia doble vida sin posibilidad de escapar. No me interesaban los gritos, los reproches ni las lágrimas. Lo que quería era precisión, frialdad, y que cada cosa que hiciera tuviera un efecto directo sobre su seguridad emocional, esa falsa estabilidad que había construido mientras me mentía durante semanas. Lo primero que hice fue cambiar las contraseñas de todas las cuentas compartidas, los accesos bancarios, el Wi-Fi, el sistema de alarma y todo lo que estuviera a mi nombre o donde ella dependiera de mí para tener acceso. No borré nada ni bloqueé nada, simplemente le cerré la puerta con llave. Luego envié un correo al abogado que había recomendado un amigo cuando pasaba por su divorcio y pedí una cita urgente. No le conté todo. Solo lo básico, infidelidad, pruebas, convivencia suspendida, necesidad de proteger bienes compartidos. Me respondió a los 10 minutos con disponibilidad para el miércoles por la mañana. Confirmé la hora y cerré el portátil. Me senté en el sofá y me tomé el primer café del día con una tranquilidad que casi me sorprendió. Pensé que estaría más afectado, pero la verdad es que sentía una especie de alivio al saber que por fin estaba haciendo algo concreto. A media mañana, me llegó un mensaje de Irene. Decía que quería hablar, que necesitaba explicarme cosas, que no entendía cómo se había llegado a ese punto. No respondí. Una hora después, volvió a escribir, esta vez con un tono más directo. Dime si piensas divorciarte, necesito saberlo. No le contesté tampoco. No porque no supiera la respuesta, sino porque no merecía saberla todavía. Quería que la incertidumbre trabajara por mí, que sintiera lo que yo sentí esas noches en las que ella volvía tarde o mentía sobre a dónde iba. Quería que se levantara cada día preguntándose qué sabía yo, qué haría yo, qué le quitaría yo, y esa duda le pesara más que cualquier insulto. Esa misma tarde, llamé a su hermana y le pedí que le dijera a Irene que no volviera a casa sin avisar, que no apareciera por sorpresa y que no pensara que todo se podía hablar sin consecuencias. Me dijo que lo entendía, que no se metería, que si necesitaba algo, le avisara. Le agradecí la neutralidad, aunque me daba igual. No me interesaban alianzas familiares, solo quería claridad. Lo siguiente que hice fue revisar todos nuestros documentos importantes, escrituras, contratos, pólizas. Fui al banco y pedí separar la cuenta conjunta dejándolo justo para cubrir los gastos del mes. El resto lo moví a mi cuenta personal, que ya tenía de antes del matrimonio. No era ilegal, no era extremo, era proteger lo mío. Ella había cruzado una línea, y aunque no la había echado físicamente de casa, ya no estaba dentro del mismo juego.
El miércoles fui al despacho del abogado con un sobre lleno de capturas de pantalla, correos impresos, fotos de las entradas del hotel y una lista de fechas que coincidían con sus ausencias. Me escuchó con calma, revisó todo sin juzgar y me dijo que estaba en posición de pedir un divorcio por causa justificada, que tenía pruebas suficientes y que incluso podría negociar para quedarme con el piso sin compensación si ella accedía a firmar sin litigio. Le dije que no me interesaba arruinarle la vida, solo quería que admitiera lo que había hecho y aceptara las consecuencias sin victimismo. El abogado me miró con cierta sorpresa, como si no esperara que alguien pudiera hablar así de frío, pero asentía todo el tiempo. Me dio un plan de acción y quedamos en que prepararía los papeles para la semana siguiente. Le pedí que no se notificara nada aún, que antes quería tener una última conversación con ella. El viernes por la tarde le escribí a Irene. Le dije que pasara por casa el domingo a las 6 de la tarde, sola, sin su hermana, sin escenas. Que no era una trampa ni un enfrentamiento, que era una conversación. Respondió con un vale escueto, sin emojis, sin puntos suspensivos, sin adornos. Era la primera vez en semanas que escribía algo sin disfrazarlo de algo amable. Sabía que iba en serio. El domingo me pasé el día en silencio. Limpié un poco, preparé café, dejé la mesa del comedor ordenada. A las 6 en punto, llegó. Entró despacio, sin maquillaje, con ropa simple, sin perfume. Cerró la puerta y se quedó parada unos segundos sin saber si avanzar. Le hice un gesto con la cabeza y se sentó. Yo no dije nada al principio. Dejé que hablara. Y lo hizo. Empezó diciendo que estaba confundida, que no había tenido intención de hacer daño, que todo se había dado sin buscarlo, que se había sentido sola, invisible, que en casa había rutina y ella necesitaba sentir que alguien la veía. Todo eso lo dijo sin mirarme directamente, con voz baja. Me dejó terminar. Luego me preguntó si la había seguido, si la había grabado, si había hablado con él. Le dije que no importaba cómo lo sabía, que lo sabía todo y que tenía pruebas. Me miró entonces, y en su cara no vi miedo, sino resignación. Me dijo que no iba a negar nada, que si eso era lo que necesitaba para que pudiéramos hablar con sinceridad, entonces aceptaba. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no, que él ya no formaba parte de nada. Le pregunté si lo había dejado por decisión propia o porque la había descubierto. No respondió. Le pregunté si me amaba. Dijo que no sabía. Que me tenía cariño, respeto, pero que el amor como tal no lo sentía desde hacía tiempo. Le pregunté por qué no lo había dicho antes. Respondió que por cobardía, porque no quería romper la familia, porque pensó que con el tiempo las cosas volverían a encajar solas. Le dije que no había vuelta atrás, que ya estaba todo dicho y que ella había elegido salir. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí. Le pregunté si pensaba luchar por algo. Me dijo que no quería discutir, que aceptaría lo que el abogado propusiera. Nos quedamos en silencio. Le dije que podía venir a recoger sus cosas cualquier día entre semana, que yo no estaría, que dejara las llaves en el buzón cuando acabara. Me preguntó si podía ver a las niñas. Le respondí que eso lo hablaríamos con calma, pero que por supuesto no pensaba alejarla de ellas si ellas querían verla. Se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir, se giró. Me miró como si quisiera decir algo importante, pero solo dijo, lo siento. No dije nada. Cerró la puerta. Me quedé de pie en el comedor, solo, con la taza de café frío en la mano. La casa estaba en silencio, pero esta vez no pesaba. Esta vez se sentía limpio, como si por fin todo tuviera un nombre, una forma y una dirección. La primera noche después de aquella conversación fue extrañamente tranquila. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo preguntas. Irene no volvió a insistir,
No volvió a mandar textos ni a pedirme otra oportunidad, ni siquiera para aclarar nada. Yo tampoco busqué cerrar más cosas. La conversación había sido directa, concreta, y por mucho que uno quiera rascarle a las palabras para sacar más dolor o más explicaciones, la verdad ya se había dicho entera. Esa noche dormí 8 horas seguidas, algo que no me pasaba desde hacía semanas, pero no porque me sintiera en paz o liberado, sino porque el cuerpo finalmente se rendía ante lo que ya no podía evitar. Por la mañana me levanté con la cabeza limpia y una lista mental de lo que tenía que cerrar, porque ya no quedaba margen para nada más emocional. Era momento de convertir todo eso en decisiones prácticas, en pasos firmes, en consecuencias. Esa misma tarde llamé al abogado y le pedí que iniciara el procedimiento formal. No le pedí ninguna estrategia agresiva, no quería venganza legal ni buscar quitarle todo por rabia, solo que el acuerdo fuera claro, justo y sin sentimentalismos. Él me dijo que enviaría el borrador del convenio al correo en 2 días y que podía citarla directamente para que firmara con el presente. Le dije que prefería no estar. Quería evitar más conversaciones, más gestos, más intentos de explicación. Irene ya sabía que no había espacio para la negociación emocional, y aunque eso doliera, era la única manera de terminarlo sin convertirnos en caricaturas de pareja rota. 2 días después llegó el borrador. Revisé cada línea. El piso se quedaba conmigo, la custodia de las niñas seguiría siendo compartida con horarios razonables, no habría pensión alimenticia porque ambos teníamos trabajos estables, y la cuenta común se disolvería en cuanto firmáramos. Firmé sin hacer anotaciones. El jueves le escribí para decirle que el abogado tenía el documento listo y que podía pasar por su despacho en cualquier momento dentro del horario que ella eligiera. No hubo respuesta inmediata. Pasaron casi 12 horas hasta que contestó con un mensaje escueto: lo haré la próxima semana. Nada más. No preguntó qué contenía el documento ni si había alguna cláusula que debiera revisar, simplemente aceptó. Yo no respondí. No porque estuviera enojado, sino porque ya no tenía nada que añadir. Habíamos llegado al punto exacto donde se cruzan el final de una historia y el comienzo de una consecuencia. Lo que vino después fue casi mecánico. Ella pasó por la casa el viernes por la tarde, recogió sus cosas sin tocar nada que no fuera suyo, dejó las llaves en el buzón y se fue. Ni siquiera nos cruzamos. Me enteré porque una vecina me avisó que la había visto entrar y salir con maletas. Durante los días siguientes, la casa parecía más grande, pero no por vacío, sino por el silencio ordenado que se quedó después de que ella se fuera. Empecé a retomar mi rutina con una precisión extraña. Volví al gimnasio, organicé horarios para estar con las niñas, me obligué a no mirar redes sociales ni revisar si ella había publicado algo o si alguien hablaba de nosotros. El mundo seguía girando y yo tenía que girar con él, aunque todavía me costara mirar el lado afectivo sin notar esa mezcla de rabia y decepción que se pega a todo cuando alguien en quien confiaste se convierte en otro. Mis hijas no hicieron muchas preguntas, y eso me dolió más que si las hubieran hecho. La mayor, que tiene 14, simplemente me abrazó una noche y me dijo que ya se lo imaginaba desde hace tiempo, que mamá ya no estaba igual y que se notaba. La pequeña, de 9, solo preguntó si mamá iba a volver a dormir en casa y cuando le dije que no, se encogió de hombros y siguió coloreando. No les mentí, pero tampoco les conté nada. No les dije que Irene había tenido otra relación, ni que todo se había venido abajo por una mentira. Solo les dije que las cosas a veces cambian y que lo importante era que ellas estuvieran bien. Me dolía pensar que con el tiempo ellas mismas sacarían sus conclusiones, pero prefería que llegaran a ellas solas que imponerles una versión de los hechos. Un martes por la noche, casi 10 días después de que se llevara sus cosas, Irene me llamó. No por mensaje, sino con una llamada directa. Dudé si contestar, pero lo hice. Dijo que necesitaba saber si había posibilidad de hablar de nosotros una última vez.
Le pregunté qué quedaba por decir. Me dijo que no sabía, que a veces se despertaba con la sensación de haber destruido algo que aún tenía arreglo. Le respondí que era normal tener esa sensación cuando uno empieza a perder lo que daba por sentado. Me preguntó si sentía algo por ella todavía. Le dije que lo que sentía no era amor, ni odio, sino respeto por lo que fuimos y lástima por lo que no supo cuidar. Me pidió que le dijera en la cara que no quería volver con ella. Le dije que no quería volver con alguien que mintió, que traicionó sin necesidad y que se acostumbró tanto a ocultar cosas que dejó de ver el daño que causaba. Me dijo que entendía. Que no esperaba que la perdonara, pero que tenía que escuchar eso directamente para dejar de hacerse ilusiones. Le dije que las ilusiones eran suyas, que yo no había dado ninguna señal de que las compartiera. Me agradeció la sinceridad y colgó. Después de eso no volvió a llamar. No hubo más mensajes, ni intentos de contacto. Su silencio se volvió definitivo y, de alguna manera, también necesario. Me centré en los días, en las niñas, en el trabajo, en pequeños cambios que me ayudaran a recuperar algo de control. Cambié la habitación, regalé muebles que me recordaban a ella, renové la cocina. No por despecho, sino porque necesitaba construir un espacio nuevo, uno donde no estuviera ella metida en cada rincón. No lo hice con rabia, sino con intención. Cada cambio era una forma de decirme a mí mismo que había pasado página. Un sábado salí con un grupo de amigos que me habían estado insistiendo desde hacía semanas. No fue una noche espectacular ni un momento de redención, solo unas cervezas, buena charla y una sensación de que, por fin, podía volver a reírme sin pensar en ella. Uno de ellos me preguntó si no me arrepentía de haber terminado todo tan rápido. Le dije que el error no fue terminarlo rápido, sino haber tardado tanto en abrir los ojos. Me preguntó si creía que algún día la perdonaría. Le dije que quizá, pero que no era una prioridad. Que a veces no se trata de perdonar, sino de dejar de darle espacio en tu cabeza a quien no supo valorar el lugar que tenía en tu vida. Y ahí estoy ahora. No más preguntas, no más dudas, no más vueltas. La historia está terminando, no porque lo diga yo, sino porque ya no tiene capítulos pendientes. Lo que sigue es otra cosa. Los papeles llegaron firmados al despacho del abogado un martes por la mañana, una semana después de aquella última llamada. No hubo notas añadidas, ni comentarios, ni objeciones. Simplemente su firma, igual que cuando firmábamos cosas de la hipoteca o autorizaciones del colegio, sin emoción, sin adorno. Cuando me avisaron, pasé por la oficina sin prisa, recogí mi copia del acuerdo, y salí a la calle con el documento en la mochila. No fui a celebrarlo ni a tomar nada con nadie, no le conté a nadie ese mismo día, solo me fui a casa caminando. Ese trayecto fue más largo de lo normal, no por la distancia, sino porque en ese recorrido me permití pensar por primera vez en todo como un ciclo cerrado. No había más que entender, no había más que resolver. Me había pasado un mes reconstruyendo una historia desde las piezas rotas, y ahora que lo tenía claro, no quedaba otra cosa que decidir cómo vivir sin ese peso. Al llegar a casa me senté en la mesa del comedor, abrí el sobre, revisé por última vez las cláusulas y lo guardé en una carpeta que metí en el cajón de los documentos importantes. No había ninguna sensación especial. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo la certeza de que se había terminado, de que no quedaban conversaciones pendientes, ni explicaciones posibles. Y con eso, empecé a recuperar cosas que antes no notaba que había perdido. El silencio ya no dolía, la rutina ya no pesaba, el futuro ya no parecía un lugar borroso. Lo inmediato era reorganizar mi vida sin Irene, y lo más difícil fue aceptar que no se trataba solo de cambiar hábitos, sino de cambiar la forma en la que uno se piensa a sí mismo cuando ya no está en pareja. Las niñas se adaptaron con una facilidad que me sorprendió, no porque les diera igual lo que pasaba, sino porque sus prioridades estaban en otro sitio.
La pequeña empezó a pedirme que le ayudara con los deberes cada tarde y la mayor se acercó un poco más, me hablaba con más confianza, como si de pronto se permitiera contarme cosas que antes solo compartía con su madre. No me preguntaron mucho sobre el divorcio, solo querían saber si todo estaría bien. Les dije que sí, que ahora más que nunca, y no les mentí. Lo más complicado fue establecer nuevos acuerdos con Irene sobre cómo repartir los tiempos, las visitas, los cumpleaños. No discutimos. Hablábamos por correo o por mensajes, con frases cortas, concretas, sin carga emocional. No había reproches, solo tareas por hacer. Ella no pidió ver a las niñas más de lo acordado, y yo tampoco me metí en su tiempo. Cada uno iba por su carril. Un domingo, mientras las niñas estaban con ella, decidí limpiar el trastero. Era algo que había postergado durante años, pero que ahora se me antojaba necesario. Empecé a sacar cajas, a tirar cosas, a guardar otras, y me encontré con una caja de fotos viejas. No de las digitales, sino de las impresas, de cuando aún usábamos cámaras compactas y revelábamos los rollos sin saber qué saldría. Había fotos del viaje a Asturias, de las primeras navidades juntos, de la mudanza al piso, de los primeros cumpleaños de las niñas. Me detuve en una donde estábamos los dos en una playa de Almería, sonriendo como si el mundo se acabara al borde del agua. Me miré en esa imagen como si fuera otra persona. No por la ropa ni por la edad, sino porque ese tipo que sonreía ahí no tenía idea de todo lo que vendría. No sentí nostalgia, pero sí un pequeño respeto. Esa versión de mí había amado sin condiciones, había confiado sin reservas, y no estaba mal haberlo hecho. Lo que estuvo mal fue haber seguido haciéndolo cuando ya no quedaba nada en el otro lado. Guardé solo unas pocas fotos, las que tenían más sentido por las niñas que por nosotros. El resto las metí en una bolsa y las guardé en el fondo del trastero. No las tiré, pero tampoco quise tenerlas a la vista. Esa misma tarde salí a caminar por el centro. No tenía destino, solo necesitaba estar en movimiento. Me paré en una terraza a tomar algo y empecé a mirar alrededor. Parejas, familias, gente sola, todo parecía estar girando con normalidad, y yo estaba ahí, ya no como parte de una historia compartida, sino como alguien que empieza otra, sin saber cómo ni con quién ni para qué. No sentí ansiedad, ni miedo, solo una especie de curiosidad tranquila. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo con otra actitud. Ya no buscaba señales de tristeza o de cansancio, ahora me fijaba en cómo me estaba reconstruyendo. Poco a poco, sin necesidad de demostrar nada, simplemente avanzando. Con el tiempo, empecé a retomar cosas que había dejado. Volví a escribir, salí más con amigos, acepté invitaciones que antes rechazaba. Me propuse viajar, aunque fueran escapadas cortas, solo para cambiar de aire, para probarme en otros contextos. Empecé a ver a las personas con otros ojos, sin esa tensión de quien compara todo con su historia anterior. No buscaba reemplazos, no buscaba distracciones, solo vivía. Y eso, para mí, ya era bastante. No volví a cruzarme con Irene, salvo cuando pasaba a buscar a las niñas o las traía. Siempre había una distancia respetuosa, sin gestos amables ni frialdad innecesaria. Éramos dos personas que habían compartido una década y ahora compartían una responsabilidad. Nada más. No intentó volver, no buscó ningún acercamiento, y yo tampoco lo habría permitido. Lo nuestro ya no era un tema abierto. Ella había hecho su elección, y yo había aprendido a no cargar con decisiones ajenas. Cuando alguien me pregunta ahora por qué se acabó todo, no entro en detalles. Solo digo que a veces la gente cambia y no te lo dice. Y eso, cuando pasa, te obliga a cambiar tú también, aunque no lo quieras. No busco culpables, no necesito redenciones. Solo sé que hice lo que tenía que hacer, que actué cuando debía y que, dentro de todo, salí entero. No ileso,
pero entero. Me ha costado entender que no se trata de perdonar ni de olvidar, sino de recolocar cada cosa en su sitio. Y ahora, que ya lo he hecho, lo que venga será lo que tenga que venir. Sin máscaras, sin doble vida, sin mentiras disfrazadas de rutina. Y eso, después de todo, ya es bastante.